Hermanos, ¿alguna vez, en algún momento se han preguntado cuáles serían las últimas palabras que diríamos antes de morir? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Si tuviéramos la oportunidad, el tiempo, la fuerza al momento de morir, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras? ¿De qué sería de lo que hablaríamos? Creo que no necesito convencerlos de la importancia que tienen las últimas palabras de una persona antes de morir. Normalmente una persona antes de morir expresa algunos de los deseos más profundos de su corazón. Una persona recuerda sus faltas y pide perdón antes de morir. Se acuerda de sus culpas. Una persona puede expresar incluso lo que llamamos su última voluntad, algo que incluso aparece en la legislación de nuestro país, la manera en que se debe respetar la voluntad de esa persona, su voluntad antes de morir y la forma en que haya querido disponer de sus bienes, por ejemplo. Las palabras que se dicen antes de la muerte tienen una gran importancia. Y tenemos ejemplos de eso en la Escritura. Piensen, por ejemplo, en Jacob. Lo habíamos visto en Génesis capítulo 49. Está en su lecho antes de morir y ¿qué dice? Hijos míos, vengan, les voy a hablar de lo que va a acontecer en los postreros días. Y Jacob empieza a hablar entonces del destino de las 12 tribus de manera profética. Piensen, por ejemplo, en José también. En Génesis capítulo 50, está a punto de morir y él dice, les ruego, yo sé que el Señor los va a visitar en algún momento y que van a regresar de Egipto hasta la tierra prometida. Por favor, cuando eso pase, lleven mis huesos y entiérrenme allí. ¿Quieren un ejemplo del Nuevo Testamento? Podemos pensar en Esteban, el mártir. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? Ya al punto de la muerte, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando estaba por expirar, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las palabras que tenemos aquí, hermanos, son las palabras que Josué dice antes del momento de su muerte. ¿Cómo sabemos eso? Vean por favor el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Qué nos está diciendo eso? Josué está diciendo, ya no me queda mucho tiempo, necesito decirles las cosas más importantes. Yo ya no voy a estar entre ustedes como su líder. Incluso Josué dice, versículo 14, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué significa eso? Josué dice, tengo pocos días, estoy a punto de morir, pero quiero dejarles en claro las cosas más importantes, lo que pesa en mi corazón, mi mayor preocupación. Y vamos a ver, hermanos, de manera muy resumida, ¿cuál es el sermón? Este sermón breve que Josué nos da en el capítulo 23. Vamos a encontrar otro después en el capítulo 24, también otro mensaje antes de su muerte. Vean por favor, vamos a pensar que esto es un sermón. ¿Cuál es la introducción con la que Josué comienza? Ya hemos visto que él nos dice que ya es viejo y avanzado en años. Vamos ahora al versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Tenemos tres cosas aquí. Josué les está diciendo, es Dios el que ha peleado por ustedes. Si hoy podemos estar aquí, si hemos cruzado el Jordán, si hemos repartido la tierra, es solo porque el Señor ha peleado por vosotros. Segunda cosa que les dice, ustedes ya han recibido la tierra. Pero Josué nos deja en claro que todavía hay enemigos y que Israel va a tener que esforzarse para echarlos de esa tierra. Por último, Josué les asegura, les dice, yo sé que el Señor va a echar a esas naciones. ¿Qué tenemos en esa introducción entonces? Josué nos está recordando la gracia y la fidelidad de Dios. Antes de presentarnos cuáles van a ser los deberes del pueblo, Josué nos está diciendo, acuérdense de la gracia y de la fidelidad de Dios. Acuérdense que si estamos aquí ahora, es solo por el Señor. Hermanos, y esto ya nos da una aplicación. Josué nos va a presentar, después de esto, 3 deberes en particular, 3 mandamientos. Pero la manera de alentarnos en los deberes, en la vida cristiana, comienza recordando la gracia y la fidelidad de Dios. Eso es algo que vamos a ver hoy también en el texto, en Primera de Juan, con esa pausa que Juan había hecho y después Juan nos va a presentar el primer mandamiento en su carta. Lo mismo tenemos aquí. Para alentarnos en la vida cristiana, para la obediencia, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar, recordar la gracia y la fidelidad de Dios. Así comienzan los 10 mandamientos, ¿no es así? Tienen un prefacio. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza entonces un recordatorio. Primero el prefacio nos está diciendo lo que el rey hizo por el pueblo y después el rey está diciendo ahora, por lo tanto, esto es lo que debes de hacer. ¿Qué tenemos, hermanos, en la sustancia de este sermón de Josué? 3 cosas y déjenme resumirlas de esta manera. En primer lugar, Josué le dice al pueblo que necesitamos una obediencia incondicional. Una obediencia incondicional. En segundo lugar, Josué nos va a hablar de un amor ferviente. Josué les va a decir, guarden sus almas, amen al Señor. Un amor ferviente. Y en tercer lugar, el pueblo necesitaba una memoria consagrada. Una memoria consagrada a Dios. Veamos en primer lugar una obediencia incondicional, versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Una obediencia incondicional, en otras palabras, una obediencia que es esforzada. Josué había recibido las mismas palabras al principio de este libro. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué le encarga? Lo mismo, que se esfuerce por guardar la ley de Dios y que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Podemos decir también una obediencia minuciosa. Esto de no apartarse ni de un solo punto. Josué tenía en el principio la tarea de meditar en la ley precisamente para esto. Este es el tipo de obediencia que Dios demanda. Una obediencia que es meticulosa. Una obediencia que es bíblica, podemos decir también.
¿Qué es lo que Josué tenía que guardar y lo que el pueblo tenía que guardar? Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Pero además de eso, hermanos, tenemos otra vez otro recordatorio de la fidelidad de Dios. Vean el versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. De nueva cuenta, para enfatizar, para presionar en este deber, Josué está diciendo, el Señor es el que va a pelear por ustedes. En segundo lugar, Josué nos habla de un amor ferviente, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Un amor que debe ser celoso. Un amor en el que el Señor ya nos había dicho en la ley. Recuerden, el pueblo ya ha escuchado el libro de Deuteronomio, que al único al que debemos amar, el amor que debe estar por encima de todos los amores en esta vida, un amor que no puede tener competencia, que debe reinar en la supremacía de nuestros afectos, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, el amor a Dios. Un amor que debe ser constante. Guarden pues con diligencia sus almas. ¿Cuál es el propósito de guardar el alma? Amar al Señor. Pero Josué agrega aquí una amenaza. No solamente nos habla de la fidelidad de Dios para alentarnos al deber. Josué también nos da las amenazas. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Una amenaza. ¿Y cuál es el final de esa amenaza? En otras palabras, el exilio. Ya no iban a poder tener esa tierra. Por último, hermanos, Josué manda al pueblo a tener una memoria consagrada. Versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué está diciendo Josué? Quiero que recuerden, quiero que pongan su atención en las promesas que el Señor nos había dado. Él dijo que nos iba a plantar en esta tierra y eso es lo que ha acontecido. Nuestro Dios es fiel. Y por eso deben estar atentos a las palabras que Él ha dado. Por eso deben recordarlas, por eso deben atesorarlas día y noche. Pero Josué termina de la misma manera. Así como Dios ha sido fiel para guardar esas buenas palabras. Dice en el versículo 15, segunda parte. También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Qué manera de resumir el deseo más profundo de su corazón. ¿Cómo podemos decir esto, sintetizarlo en una sola palabra? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? En primer lugar, es cierto que estamos en un pacto distinto. Es cierto que las amenazas no funcionan exactamente de la misma forma. Es cierto que el Señor nos ha dicho que no se va a retractar de sus promesas,
que este pacto no es como el pacto que celebró con nuestros padres el día que los sacó de la tierra de Egipto. Este es un pacto incondicional, un pacto en el que Dios mismo nos concede por su gracia los requerimientos que necesitamos para estar dentro de este pacto, el arrepentimiento y la fe. Pero, hermanos, Dios sigue requiriendo de nosotros estas tres cosas. Aún no hemos pasado a la Jerusalén celestial y este sermón nos recuerda las cuestiones más básicas, las partes fundamentales de nuestro cristianismo: amor, obediencia y una memoria que esté consagrada a Dios. En segundo lugar, tenemos necesidad de escuchar las promesas. Sí, las promesas son dulces. Las promesas son consoladoras. Tenemos necesidad de recordarnos unos a otros estas palabras que nuestro Señor, antes de ser alzado en aquella nube, le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también tenemos necesidad de recordar las amenazas. El nuevo pacto también contiene amenazas. El nuevo pacto contiene amenazas que son muy fuertes. Amenazas que deberían espantar aún a la conciencia más fuerte. Pero recordemos, ¿para qué son esas amenazas, hermanos? Para preservarnos, para que perseveremos. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Palabras que deben traer temor a nuestro corazón. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios nos las ha dicho? Que no nos apartemos de Él. Hermanos, en la vida cristiana entonces debemos abrazar con la misma fuerza las promesas que Dios nos ha dado. Si tú tienes una conciencia débil y dudas a menudo de si podrás entrar a la Jerusalén celestial, si dudas a menudo acerca de tu salvación, te ruego, hermano, recuerda las promesas. Pero si tú ves en tu corazón una tendencia, un corazón pronto al endurecimiento, si te das cuenta que hay ciertos pecados que están tomando terreno sobre tu vida, toma las amenazas con la misma fuerza, apropiate de ellas y di: Señor, tráelas a mi corazón, para que yo no sea como uno de esos hombres profanos que después de escuchar tan hermosas promesas se apartaron de ti. Un hombre como Esaú, que despreció su primogenitura. Y después, aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, no pudo ser recibido. Hermanos, las dos cosas son para el pueblo de Dios: las promesas y las amenazas. Las dos cosas son para nuestro bien. Recordemos en esta mañana entonces cuáles son nuestros deberes fundamentales. He dicho en el sermón de Josué: una obediencia incondicional, un amor ferviente y una memoria consagrada. Hermanos, que podamos tener en nuestra mente estas tres cosas como el ABC de la vida cristiana. Que el Señor nos recuerde de estas cosas, de esas verdades que son más necesarias. Es cierto, vamos a hablar de verdades que son profundas, vamos a hablar en esta mañana de una teología que es profunda en la primera carta de Juan, pero que no perdamos de vista eso, que todo eso que vamos a recibir hoy debe servir al propósito de estas tres cosas, de mantener esta clase de obediencia, esa clase de amor y de seguir recordando las palabras que Dios nos ha dicho, hasta el día en que por su gracia podamos decir: Señor, hemos llegado a esta ciudad y ha sido por tu fidelidad, no por la nuestra. Adoremos entonces en esta mañana, hermanos, con esa confianza de que Dios ha querido hablar toda su palabra. Y ya no digo solamente el sermón que tenemos en Josué, sino los 66 libros de la Escritura, para nuestro bien y sobre todo para su gloria.
Amén, hermanos.